Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining through your English class. For today, we have a new week and we have a new value. In this case, it is in Matthew 5:44. And the Lord said to us, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." This is according to the New International Version. And the value for this week is love your enemies. Love your enemies. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Bueno, bienvenidos todos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Una semana más de actividades en el área de English. Y tenemos un nuevo versículo. Maybe you remember, tal vez recuerdan, for the last week, we were talking about Matthew 5:42. La semana pasada nos tocó el versículo de Mateo 5:42. Y hoy vamos al 44. Entonces, queda ahí uno entre medio, ¿verdad? Quedaría vacío, digamos, el versículo 43. Nos lo hemos saltado porque realmente es como continuación, o sea, el 43 y 44 son prácticamente la misma idea. El 43 es como la presentación del 44, por así decirlo. Ahora, el valor que vamos a destacar esta semana es love your enemies. Love your enemies. Amar a los enemigos. Bien, para ponernos en ese contexto, vamos a ver acá en Bible Hub, ¿verdad? Nada más el 43. Recordemos que hemos venido viendo en este chapter de Matthew este texto que se llama Love Your Enemies, que es como un subtema. Y ahí hemos visto los diferentes valores que han ido por aquellas comparativas, ¿verdad? Donde Jesús emblemáticamente usó comparativas para indicarnos cómo debemos de amar a aquellos que por algún motivo nos aborrecen. Ahora, el versículo 43 dice, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy." Es, Jesús les dice, bueno, ustedes han escuchado que les fue dicho, amen a su vecino, por neighbor es vecino, amen a su vecino, and hate your enemy. Y odien a su enemigo. Y luego viene el versículo en cuestión, que es, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren o recen por aquellos que los persiguen. Ok, ahora, regresando a esto, entre el English y el French, este versículo es bien corto y no tiene muchas diferencias y básicamente son dos oraciones lo que los componen, amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Pero cuando vamos a la Reina Valera de 1960, esta sí tiene algo más, porque prácticamente si lo viésemos así, la primera parte de "But I tell you, love your enemies", hasta acá, es esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, hasta acá. Luego, pray, orar, eso va hasta acá. Orad por los que os ultrajan. Entonces, nos quedamos con estas oraciones. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, que esto está en Reina Valera, pero no está en la New International Version. Tampoco lo vamos a encontrar acá en las versiones de francés. Y como vamos a ir revisando, en algunas versiones en inglés es incluido, pero no en todas. La mayoría se van por esta línea de dejarlo en dos oraciones. Bueno, entonces el value es love your enemies. Love your enemies. Pero no podemos dejar pasar la ocasión, ya que hemos estado estudiando con los sonidos de vocales, de ver estos dos términos. Vamos a ver primero el término love como tal, que es una palabra muy usada, ¿verdad? Muy conocida, no es algo nuevo. Nos han bombardeado mucho, diría yo, con este vocablo y no nos será extraño. Lo que sí es que ahora vamos a ver cómo está formada la pronunciación de esta palabra. Todos sabemos que significa amor. Ahora, la E no suena, pero miren, esta O suena como au, au, love, suena la V al final, love. Es curioso, ¿verdad? Ver esto que pareciera como que son las dos V, ¿verdad? Nada más que una está al revés y la otra al derecho.
Por eso es que se distingue que esta es el circunflejo, el circunflex, y esta sí es la V. Ahora, no sigue la regla de la Magic E, porque esta no se va a leer como O, sino que se lee como out. Love, love. Bueno, la palabra love tiene varios contextos. Primeramente nos dice que es un noun, como nombre, es decir, el amor. Por eso nos dice strong feeling, un fuerte sentimiento de personal attachment or deep affection. Afección muy profunda, apego personal por un pariente, un niño, un amigo o una mascota. Todo eso nos incluye acá. Parent, child, friend or pet. Y luego nos dice, a profoundly tender, passionate affection often mingling with sexual desire for another person. Esta ya sería más, esto es el amor que en griego se le llama amor fileo, ¿verdad? El amor fileo que existe, digamos, entre parientes, amigos, conocidos. Y esto sería más el amor eros, ¿verdad? El que existe en una pareja. Pero también es el verbo amar, como se puede usar como verbo. Incluso no solo como amar, sino que también se puede utilizar como cuando nosotros decimos encantar, como en el Facebook, ¿verdad? Como una reacción, me encanta, que en inglés es love, es la reacción. Por eso tiene el corazón, el heart, de love. No es de que amor, de que lo amo, sino que me encanta. Ok, well, pero tenemos otra palabra. Ahora, la otra palabra es enemies. Pero de esa no vamos a encontrar en dictionary.com el plural. Vamos a encontrar nada más el singular. Pero nos da una idea de cómo vendría siendo la pronunciación, en este caso, de la forma, digamos, plural. Bueno, nuevamente, la separación silábica del inglés no es nada parecida a la del español. Porque nosotros, el vocablo enemy se parece a enemigo, es bastante parecido a sus raíces. Entonces, nosotros decimos N, enemigo, pero bueno, en el inglés, la E y la N es la primera sílaba. Y miren, se va a leer como N, con un sonido E, de epsilon, N, y es la sílaba tónica. Esta E queda solita. ¿Se acuerdan que decíamos que el Shua le gusta ser individualista, le gusta quedar solito? Y aquí queda solo nuevamente en esta expresión. N-E, N-E. Y luego la M y la I, pues esa I la vamos a leer como una I larga. Enemy, 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 enemy. Ok, enemy. No es N, es N-E, N-E, enemy. Ahora, cuando vamos al plural, lo que cambia nada más es la pronunciación final. Y es que este diptongo IE va a seguir sonando como esta. De ahí la S va a ser vibrante. Entonces debemos decir como enemies, enemies, con una Z al final. Hay algunas reglas que las estudiaremos más adelante en términos de formación de plurales. La mayoría de plurales en el inglés se les agrega la S, esa es la regla general. Pero cuando terminan en Y, ¿verdad? Se suele reemplazar, si antes de la Y hay una consonante, se suele reemplazar por el diptongo IE y se agrega la S, ¿verdad? Enemies, enemies. Bueno, vamos a tenerlo por acá en mente. Y nos dice la definición de que it's a person who heal hatred for foster harmful designs against or engages in antagonist activities against another, an adversary or opponent. Nos dice que como nombre, es decir, el enemigo es una persona que siente odio, ¿verdad? Por alguien y que tenemos algo en contra de él, ¿verdad? Sobre todo dice que encaja con las actividades antagonistas o antagónicas. Es un adversario, un oponente. Nos dice que también puede ser llamado para an armed force, es decir, una fuerza armada, como una fuerza militar. Y como adjetivo, ¿verdad? Es belonging to a hostile power to any of its nationals,
perteneciente a un poder hostil, ¿verdad? O de alguna de esas naturalezas. Y hay un uso obsoleto, ¿verdad? Que es sinónimo de alguien que podría estar indispuesto anímicamente, pero ya no se usa. Cuando aparece este término es que anteriormente obsolete significa que tuvo algún uso diferente durante un tiempo que hoy ya no se suele utilizar. ¿Por qué aparece en el diccionario? Porque puede haber literatura antigua en el cual se use el vocablo y cuando lo comparamos con el significado actual no nos cuadra. Entonces, por eso aparecen así a veces esos términos que han quedado ya usos obsoletos de algunas palabras. Great, Sadio Nabil. Bueno, vamos a pasar, ¿verdad? Ya a trabajar con un sonido consonante. Hemos visto los vowel sound, hemos estado estudiando sonidos de vocales, hemos venido haciendo ejercicios y el día de hoy vamos a arrancar ya, porque vamos un poquito atrasados con el desarrollo de estos temas, con lo que sería el sonido TH o el sonido TH. Dicho sea de paso, es el único sonido consonante que vamos a estudiar ahorita en Basic English. En nivel básico, este es el único sonido consonante que estudiamos, ¿verdad? Ya no vamos a estudiar más. El resto de sonidos consonantes se quedan para la parte de Intermediate English. Bueno, vamos al TH. Y como pueden ver, el TH tiene dos formas. Tiene esta forma que está acá y esta forma que está acá. Vamos a darnos cuenta que es un sonido consonante que puede tener o tomar dos sonidos diferentes. Y esto es interesante porque esto no ocurre en el español. O sea, este es un fenómeno que ocurre en el idioma inglés. Para nosotros las consonantes siempre son la misma, siempre suenan igual, pero en el inglés hay ciertas consonantes, la TH es una de ellas, que puede tener dos sonidos. Y la razón de tener dos sonidos tiene que ver con lo que normalmente llamaremos, y lo vamos a poner acá, a la par de cada una. Este es, en términos de fonética, ¿verdad? De lingüística, esto se conoce como un voiced. ¿Qué significa eso? Sin voz. Y el que está aquí abajo es el voiced. ¿Qué significa voiced? Significa con voz. Sonido sin voz y sonido con voz. Entonces, a este se le llama el TH unvoiced. Y a este se le llama el TH voiced. Unvoiced, voiced. Unvoiced, voiced. Bueno, de hecho, todas las consonantes tienen esa división. O son unvoiced o son voiced. Las vocales, las vowels que hemos estudiado previamente, todas las vowels son voiced. Todas las vocales son con voz. Las consonantes son las únicas que puede haber un grupo que suene con voz y otras sin voz. Pero cuando vamos a los libros de fonética y de fonología y escuchamos estos términos de con voz y sin voz, de unvoiced and voiced, pues nos dejan un poco perdidos, ¿verdad? Nos dan cierto sentimiento de que, ¿cómo que sin voz y cómo que con voz? Y que no con la voz hablamos. Y nos queda así es esa duda, ¿verdad? De que si la voz es con lo que nosotros hablamos y cómo que sin voz. Bueno. Lo que sucede es que, como seres humanos, a nosotros se nos ha dotado de un aparato maravilloso para gesticular. Eh, Nuestra forma de hablar puede cambiar dependiendo de la parte que utilicemos para hablar. Por ejemplo, tenemos dos sonidos básicos o dos fuentes básicas de sonidos que nosotros podemos emitir. La principal son nuestras vocal cords o nuestras cuerdas vocales. Se llaman precisamente cuerdas vocales porque de allí viene, bueno, el nombre de las vocales viene de ellas, de las vocal cords o cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no es más que una cavidad, ¿verdad? Que tenemos acá en nuestra garganta que permite o no el flujo de aire y que cuando hablamos, pues la hacemos vibrar y de allí proviene nuestra voz.
Bien. Si han visto, hoy se ha puesto de moda, yo no la he visto, debo de acotar que yo no la he visto todavía, pero la película de La Sirenita o la Little Mermaid, ya sea la nueva que salió, no he visto esa, pero me voy a remitir a la que he visto y creo que ustedes también, que es la más antigua. Tiene una escena emblemática, ¿verdad? Donde la sirenita, a Ariel, Úrsula le hace el trato y le quita su voz, ¿ve? Y entonces se mira que le sale algo de acá, ¿ve? Una como chibolita así de luces y que ahí va la voz de ella y se la quita y ella se la come, ¿ve? Y la otra queda sin voz. Bueno, eso es precisamente, eran las cuerdas vocales de Ariel. Entonces, los voices vienen de acá, vienen de la garganta de nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales tienen esa capacidad de vibrar. Los cantantes, por ejemplo, tienen algo que le llaman el vibrato, ¿verdad? Que es cuando ellos sostienen alguna nota en su garganta. Luego tenemos otra fuente de cómo hacer sonidos con nuestro cuerpo. Y es a través de la cavidad buconasal, es decir, entre la nariz y la boca. Normalmente respiramos, inhalamos aire, nuestros pulmones, nuestro diafragma se infla y luego podemos expeler ese aire. Entonces, cuando inhalamos y expelemos por la boca, inhalamos por la nariz y expelemos por la boca, podemos hacer sonidos. Cuando hacemos ese tipo de situaciones, las cuerdas vocales no entran en función. Solo pasa por ahí el aire, pero no las hace que vibren, no las hace moverse. Y ahí surgen los sonidos unvoiced o los sonidos sin voz. Claro, hay otras formas, aparte de estas, de hacer sonidos, como por ejemplo los cantantes de ópera, que ellos no gesticulan ni con las cuerdas vocales, ni tampoco lo hacen con el tracto bucofaríngeo, lo hacen con el diafragma. Es decir, viene de acá, algunos dicen, es que para ser cantante de ópera usted tiene que, como Luciano Pavarotti o como Plácido Domingo, usted tiene que cantar con el estómago, dicen, ellos cantan con el estómago. No es cierto, ellos lo que hacen es cantar o sacar esa fuerza de voz desde el diafragma. Claro, eso requiere un proceso, digamos, de entrenamiento del cuerpo para hacerlo de esa forma. Ahí es donde ellos, su garganta no se resiente al sacar esas notas muy altas, muy graves, porque no interviene. Quizás ustedes no lo sepan, ¿verdad? Pero para nosotros, nuestra caja de voz, para nosotros los maestros, es algo que se resiente mucho. Y yo siempre, yo como docente, ¿verdad? Siempre he tenido la curiosidad y si me hubiese gustado en algún momento, hoy de tanto año que tenemos, haber estudiado un poco de manejo, digamos, de la voz, como lo que estudian los locutores o los presentadores porque ahí pues ellos no se desgastan tanto como nosotros como docentes. Nuestra garganta sufre mucho porque la usamos para hablar. Pero bien, regresando a este punto, quizás lo de voiced y unvoiced no sea tan claro para nosotros y por esa razón hemos dado esta explicación para terminar diciendo que un sonido sin voz es un sonido sin vibración. ¿Sin vibración de qué? De las cuerdas vocales. Y que un sonido con voz es un sonido con vibración. Para no confundirnos con eso de la voz o sin voz o con voz. Un sonido vibrante, un sonido no vibrante. Un sonido sin vibración, un sonido con vibración. Creo que son términos quizás más asequibles para la mayoría de nosotros. Entender que hay formas de gesticular y que los sonidos sin vibración son producidos por
la nariz y la tráquea, o la boca, digamos esa parte de ahí. Mientras que lo que vendría siendo los sonidos con vibración son exclusivamente de acá, de la garganta. Bien, hoy que ya sabemos esto, vamos a ver lo del TH, porque ocurre que el TH tiene dos formas. En primer lugar, debemos de distinguir los símbolos. Bueno, quizás me voy a regresar a la anterior. Aquí están más grandes. Vale, miren, este símbolo, ¿verdad? Este símbolo normalmente en matemáticas se utiliza mucho. El símbolo se escribe así. Es en inglés. En español lo vemos así. Lo vemos de esta manera, ¿verdad? El término es, los matemáticos le dicen, mire, es el ángulo teta, dicen, ¿verdad? El ángulo teta. Acá, en la parte de idiomas, no lo vamos a leer de esa manera. Lo vamos a leer con el TH, que es el sonido, digamos, que tiene esta palabra. Entonces, quedándonos con eso, vamos a decir tita. Miren, tita. Suena como que, miren, algunos dirán, ah, mire, eso parece, ¿verdad? Vamos a decir, parece una T. Es lo que vamos a decir ahorita. Tita. Parece una T, como que lo estuviéramos diciendo con una T. Tita. Es el símbolo que debemos de recordar. Cuando en una palabra nos aparezca este símbolo, recordemos que su pronunciación es como esta. Ti, ta, ti, ta. Y nótese aquí, así hay diferencia, miren. Aquí sí hay diferencia entre decir esto y esta. Ahí se nota más claro que parece una T, pero no es una T. Porque si lo decimos como T, suena como en el español, como teta. Pero esto no suena así en inglés. Suena a tita, tita, tita. Nótese que esta TH, la lengua se asoma hacia afuera. La T pura, la lengua está adentro. Ta, ti, ta, ti, ta. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es esto que está acá? Bien. Trato de ilustrarlo siempre como que esto es como una letra D. O sea, si pudiéramos enderezar este palito de acá y hacerle así, miren, parece una letra D. Si ustedes imaginasen que este palito lo trajésemos aquí, ve así, y le dijéramos, lo vamos a enderezar, a poner recto, miren, pareciera que se forma que una letra D. Pero no es una D. Pero es una D que aparte de eso, miren, tiene una crucita aquí arriba, ¿verdad? Como que la cortase. Entonces, ¿qué nos va a indicar esto? Bueno, este es un sonido que se va a aparecer, no tiene, este sí no tiene un nombre como el otro, ¿verdad? Que lo podemos identificar, no tiene un nombre, pero lo vamos a asociar a que este sonido parece una D, pero la voy a dejar en minúscula, ¿vea? Para que se vea más la forma. Porque si la pongo en mayúscula, ya no se va a ver mucho la forma. Parece una D, pero no es una D. Entonces, pues lo vamos a encontrar en algunas palabras y cuando lo escuchemos, vamos a pensar que es D. Pero no es una D. Es siempre sacando hacia afuera y haciendo una vibración. D, d, d. Entonces, la posición del TH es la misma para las dos. Lo que cambia es lo que vamos a ver que es como el segundo paso para gesticular. Bueno, aquí nos aparecen dos palabras que llevan TH. Miren, esta la lleva al principio y esta la lleva al final. Pero en una está el que parece D, que es el sonido vibrante, que es este de acá. Y en otra está el sonido sin vibración, que es el sonido TH sin vibración. Entonces, esto lo vamos a escuchar como this, this, para decir esto en inglés.
This. This is a. Podemos decir, esto es una cosa, ¿verdad? This is a. Pero este lo vamos a escuchar como boat, boat, boat. Y escuchamos como una T al final. Pareciera una T, pero no es una T. Entonces, vamos a remitirnos mucho al sonido de la letra D, o sea, de la D, la D y la letra T. Porque ocurre que la letra D es un ejemplo de una consonante con vibración. Es decir, en esa las cuerdas vocales intervienen. Cuando nosotros hacemos D, 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 que es para la D, 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 interviene. En cambio, cuando nosotros hacemos algo como T, 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 es un sonido en donde solo respiramos y sacamos el aire, lo expulsamos. Es un sonido sin vibración. Entonces, es de recordar esto porque vamos a ir viendo con mucha frecuencia que en el inglés hay consonantes vibrantes y consonantes sin vibración. Los como más representativos de esos grupos, pues vienen siendo estos dos sonidos, el sonido de la T y el sonido de la D. Y en este caso se retoman porque son muy parecidos a los sonidos del TH, pero no son iguales. Hay diferencia. Hay diferencia entre decir las cosas con el sonido puro de una D del inglés y el sonido TH vibrante. Así como hay diferencia de decir las cosas con una T pura del inglés y el sonido TH sin vibración. Lo que tienen en común es que la forma en la que se gesticulan es similar, pero no la posición. Esa es la gran diferencia. La posición de nuestras cuando vamos a gesticular alguna de las consonantes o alguna de las vocales, debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de position o de posición, es la forma en la que nuestra lengua se ubica en nuestra boca. Nuestra lengua puede estar en tres diferentes posiciones dentro de nuestra boca. Una es en la zona afuera de los dientes, otra es en la zona atrás de los dientes y otra es como recogida hacia el fondo. Por ejemplo, la letra D y la letra T, la lengua está recogida adentro de nuestra boca. En cambio, para la TH, ya sea con vibración o sin vibración, la lengua siempre va a estar aquí, como mordida, como entre los dientes. Y de hecho, los símbolos nos hablan. Este símbolo de acá es como que nos esté diciendo, mire, estos son sus dientes de arriba, estos son sus dientes de abajo. ¿Y dónde está la lengua? En medio de los dientes. Te, 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 te. ¿Y qué nos dice esto? Mire, esto es como una letra D, pero con algo que la está apretando. Entonces, ¿qué es lo que lo aprieta? Los dientes. D, d, d. Esos dos sonidos son los que vamos a ir distinguiendo en las palabras. Y yo diría lo siguiente, me atrevería a afirmarles lo siguiente. Si de las vocales habíamos dicho que el sonido principal o el más representativo de todas las vocales es la schwa, en el caso de las consonantes, me atrevería a decirles que el sonido principal o más representativo del inglés es el sonido TH, el sonido TH. Y recordemos que aunque son la T y la H, como viéndolas como dos letras, en realidad se representan una. No es que sean dos, es una. Es la misma, ¿verdad? Es una sola consonante, no son dos. No es que la T y la H por separado, no, son la misma. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de algunas palabras, ¿verdad? En el material que llevan lo de la TH. La intención es que vayamos reconociendo si es la TH con vibración o la TH sin vibración. Y están como en pares. En la primera parte encontramos pues ya la que se nos ha presentado como boat, boat, ¿ven?
se gesticula con el O y se agrega al final la. Solo es de soplar aire para afuera en esta posición. Boat, boat. En cambio, en esta es de vibrar, es de hacer the, que puede ser el artículo the como the o the o the. Ya decíamos que si se usa el sonido schwa o el sonido i, depende de la palabra que venga. Por ejemplo, si decimos una manzana en inglés, decimos the apple, the apple. Si es una naranja, también tendríamos que decir the orange, the orange. Pero si es una banana, pues decimos the banana, porque comienza con consonante. Eso es en cuanto al sonido THE, que tiene esa variación de que cambia el sonido de vocal dependiendo de la palabra a la que nos vayamos a referir o la letra con la que inicia la palabra a la que nos vayamos a referir. Para decir mad, vean el sonido I y la TH al final. Mad, mad. No es mad, porque si hacemos el d, estamos gesticulando el inadecuado. Recordemos que siempre que veamos este, que es el ángulo de las matemáticas, por eso creo que es la forma más fácil de distinguir esto. Esto se llama theta, theta, both, mad, think, think, think. Es la posición que debemos de sacar. En este, por ejemplo, miren, aparece ya con el vibrante, como this, this, this. La lengua siempre hacia afuera. El plural de dientes, ¿verdad? Es teeth, teeth, teeth. La TH al final. La primera es adentro. Teeth, teeth. Luego tenemos en la palabra de cumpleaños aparece como en medio, ¿verdad? No solo está al final, porque podríamos pensar que en esa A al final o al principio. A veces aparece en medio de algunas palabras. Aparece, por ejemplo, en birth. Miren, birthday, 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 happy birthday, happy birthday. Y luego lo tenemos en el ejemplo de brother. En ese es, miren, con el brother, 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 para hermano. Bueno, entonces nos dice que notemos que no se pronuncian de la misma manera, porque hay dos formas de trabajar con el TH. Uno sin vibración y otro con vibración. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Hay aspectos importantes. Ninguno de esos sonidos aparecen en el español. Y no hay forma de distinguir, ¿verdad? En las palabras, o sea, de decir que hayan reglas que me diga aquí hago el TH vibrante, aquí hago el TH con vibración. No hay reglas. Simplemente lo único es, miren, memorize. En inglés, memorizar se dice, o aprenderse las cosas se dice learn by heart. Sería algo así como aprendérselo de corazón, pero realmente se traduce como aprendérselo de memoria. Learn by heart. Learn by heart. Aprendérselo de memoria. Es lo único que queda. Y si no, para nuestro caso, como estudiantes foráneos del idioma, ir a una herramienta como dictionary.com y ver allí cuál es el símbolo que aparece en la palabra. Vean, por ejemplo, a alguien que es nativo hablante desde pequeño se acostumbró a ver que esto se lo decían como both, que esto se le decían como the o the, que esto se lo decían como mat, que esto se lo decían como think. Se acostumbró a ver los movimientos y las posiciones que hacían los adultos para gesticular esas palabras. Y ya pues se los grabó. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Como no tenemos esa situación, o en las clases de inglés lo podemos asemejar a repetir, ¿verdad? Repetir, pero si yo me encuentro ante una palabra que no me han enseñado, que la desconozco, que es vocabulario nuevo, y yo quiero saber cómo pronunciarla, pues, y lleva una TH, debo de ir a un diccionario donde me aparezca la escritura del fonema e identificar qué símbolo tiene.
si es este o si es este. A medida yo voy adquiriendo vocabulario, pues se me va a ir haciendo mucho más fácil recordar cuál sonido es el que debo de aplicar. Y ya tengo yo el secreto, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? Buscar un diccionario que tenga la escritura fonética. A veces lo que nos cuesta de eso en un inicio es que, bueno, reconocer los símbolos, pero ya llevamos un buen número de clases trabajando con los sonidos vocales y ya no deben de ser muy complicado distinguir los sonidos de vocales. Ahora, los de consonantes, pues bueno, miren, la B es casi igual, la M es casi igual, la K es casi igual, la S sin duración es igual, la T es igual, la D es igual, no hay mucho cambio. ¿Dónde sí podemos encontrar cambio? En estas consonantes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no son del español. Entonces, por eso es que las estamos estudiando ahorita, porque son consonantes características del inglés, igual que el schwa. Es una vocal característica del inglés, la TH es una consonante muy propia y característica del English. Well, time is over. That's going to be all for today. Thank you for coming. Tomorrow we are going to continue with this topic. Goodbye. Have a good one. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. So much. Goodbye.